Fenómenos que alteran las segregaciones mendelianas. Nuevamente vemos una serie de términos y sus significados que vamos a hablar de aquí en adelante. Empezando por la dominancia incompleta. Es cuando el patrón de herencia en el que un alelo no es completamente dominante sobre el otro. La codominancia es cuando el patrón de herencia en el que ambos alelos se expresan simultáneamente en el heterocigoto. Los alelos múltiples es cuando un gen que es controlado por más de dos alelos. La pleiotropía es cuando un alelo afecta varias características al mismo tiempo. El alelo letal es aquel que causa la muerte de un individuo, es decir, hay información que va a generar una enfermedad letal usualmente es una enfermedad letal. El rasgo poligénico son los rasgos controlados por varios genes. Aquí está un ejemplo de alelos múltiples. Vemos que, como ya mencionamos, los alelos múltiples es un gen que es controlado por más de dos alelos. Entonces, podemos tener un alelo negro y un alelo blanco, ¿verdad? Un negro y uno albino. Y en el medio vemos dos especímenes que tienen tanto blanco como negro, uno que es grisáceo y otro que tiene partes negras, pero la mayoría blanca. ¿Qué quiere decir esto? Que ambos alelos, estos dos del medio, poseen tanto el alelo negro como el alelo blanco. O sea, los alelos con estas características. Y ambos alelos están funcionando al mismo tiempo. La herencia ligada al sexo. Términos que utilizaremos y sus significados. Cromosoma sexual son aquellos cromosomas que determinan el sexo biológico de un organismo. Los autosomas son todos los cromosomas que no son cromosomas sexuales. El gen ligado al sexo son los genes que se localizan en uno de los dos cromosomas sexuales. Portador es un individuo heterocigoto que heredó un alelo recesivo para un trastorno genético, pero que no muestra los síntomas de dicho trastorno. Cuerpo de Barr es una región condensada en el núcleo de una célula que consiste en un cromosoma X inactivo. Aneuploidía es la condición en la que se tienen cromosomas de más o de menos y generan mutaciones y problemas genéticos. En los seres humanos, el sexo biológico está determinado por un par de cromosomas, XX en mujeres y XY en hombres. Los demás 44 cromosomas son autosomas. Vemos en la imagen que el cromosoma X es más grande que el cromosoma Y. Por lo tanto, hay muchos más rasgos ligados a este cromosoma. Este cromosoma se puede encontrar tanto en hombres como en mujeres, ya que ambos tienen una X. Tienen patrones de herencia distintivos porque se presentan en una cantidad diferente en las mujeres y en otra en los hombres. Las mujeres poseen dos cromosomas X, por lo que tendrán dos copias de cada gen ligado a X, siendo homocigotas o heterocigotas, dependiendo del caso. Un ejemplo de trastornos ligados a X es una enfermedad relacionada a la sangre, que es la hemofilia. Esta es una enfermedad en la cual el que la porta y es afectado por ella usualmente son los varones. Y lo que sucede en esta enfermedad es que hay problemas para la coagulación, por lo tal es bastante peligrosa. Son mucho más comunes en hombres que en mujeres los trastornos ligados al cromosoma X, ya que solo tienen una copia del cromosoma X. Entonces cualquier alelo que se herede se va a expresar. En la imagen podemos ver que el padre posee un alelo dominante X solamente
y la madre posee un alelo dominante X y un alelo recesivo X, que es el que tiene el problema, el que está en rojo. Entonces, en el cruzamiento podemos ver que al tener un hijo, ese hijo puede verse no afectado. Al tener una hija, esa hija puede verse no afectada. Pero también puede darse el caso de que tenga un hijo afectado, ya que va a tener una sola copia del cromosoma X, y una hija que va a ser portadora. Es decir, que cuando tenga hijos le puede suceder lo mismo, tiene las mismas posibilidades, probabilidades. Ahora hablaremos un poco del trastorno del número de cromosomas. Esto sucede cuando, sobre todo en cromosomas sexuales, porque en trastornos en el número de los autosomas, lo que suceden es enfermedades como el síndrome de Down y otras mutaciones genéticas. En los cromosomas sexuales sucede cuando un par de cromosomas homólogos o cromátidas hermanas no se separan durante la división celular. Eso también sucede en los autosomas. Y como vemos, en los gametos no están distribuidos de manera equitativa. Hay gametos que tienen 3 cromosomas, hay unos que tienen 1. No están equitativos y en su forma ideal. En los cromosomas sexuales esto evoluciona en una serie de síndromes. Puede darse el síndrome de Klinefelter, que es cuando los hombres tienen uno o más cromosomas X adicionales. Puede ser XXY, XXXY, creo que hasta 5X. Los afectados pueden llegar a ser infértiles y pueden tener problemas para desarrollar el vello corporal y facial. El síndrome triple X sucede en mujeres y tienen un genotipo XXX. Estas mujeres tienen características del sexo femenino y son fértiles. Se producen entonces 2 cuerpos de Barr. En el síndrome de Turner, las afectadas carecen de todo o parte de uno de sus cromosomas X. Y estas mujeres pueden desarrollarse como mujeres, pero van a tener problemas del desarrollo, usualmente tienen estatura corta y pueden experimentar infertilidad y problemas de aprendizaje. Errores conceptuales comunes. Los rasgos dominantes no siempre son los más comunes. Algunas personas podrían pensar que el rasgo dominante es el que se encuentra más probablemente en la población. Pero este término de dominante se refiere al hecho de que el alelo se expresa sobre otro alelo. Un ejemplo de esto es la enfermedad de Huntington, que a pesar de que es causada por un alelo dominante, afecta a 30.000 personas dentro de la población de Estados Unidos, es decir, a un porcentaje leve dentro de la población general de ese país. Otro error es que los rasgos no siempre son el producto de un solo gen. Por ejemplo, hay más de al menos 3 genes diferentes asociados al color de los ojos de los humanos, el ejemplo que di yo. Pero yo di un ejemplo como en el caso de que tuviésemos un solo gen. Además, a veces hay más de 2 alelos para cada gen. Por ejemplo, hay 3 alelos diferentes de un gen que determina el color del pelaje de los gatos. Y eso se ve en los gatos que son de 3 colores al mismo tiempo, los que son blanco, negro y amarillo. Y el color negro y el color naranja, más bien, del pelaje de los gatos, está presente en el cromosoma X en los gatos. Entonces, si un gato es naranja y negro al mismo tiempo,
las probabilidades de que sea hembra son mayores a de que sea macho. Errores conceptuales comunes en el tema de herencia ligada al sexo. Algunas personas piensan que el rasgo recesivo ligado a X aparecerá más frecuentemente en mujeres porque hay 2 cromosomas X. Como ya vimos, es menos probable que las mujeres expresen los rasgos recesivos ligados a X porque existe la posibilidad de que haya un alelo con el rasgo dominante positivo, entre comillas, que enmascare al rasgo recesivo. Sin embargo, los hombres reciben un solo alelo, por lo tanto, si ese alelo es negativo, no tienen la posibilidad de recibir un alelo positivo de parte del padre. Otro error es la codominancia y la inactivación de X no son lo mismo. Aunque estos dos conceptos pueden dar como resultado organismos que se ven parecidos, un individuo que expresa un rasgo codominante expresará ambos alelos plenamente y por separado. Como el ejemplo de las chinchillas, los conejos, que veíamos, que había uno que tenía pelaje grisáceo y el otro tenía era como parches de pelaje marrón dentro de su pelaje blanco. Ahí se expresan ambos alelos plenamente y por separado.